Muy bien, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse, bienvenidos a nuestro webinar de Panorama Económico y Financiero Global. En principio les quiero comentar cómo es la dinámica, cómo va a ser la dinámica de nuestro webinar. Va a constar aproximadamente de 25 o 30 minutos que va a estar hablando nuestro disertante. Luego de eso les voy a poder compartir una conclusión de la charla, de todos los tips que vaya abordando nuestro disertante. A partir de eso vamos a tener 10 minutos para poder ir respondiendo las preguntas que ustedes van a poder ir cursando en el botón PR que tienen en la plataforma, que es preguntas y respuestas, que nuestro equipo de moderadores lo va a estar acumulando como para poder contestarlas y hacer un ida y vuelta o pimponearlas al final de la charla. Por supuesto, nuevamente agradecerles que se hayan conectado en este webinar y quiero comentarles que nos está acompañando, nos respalda la ASIS y la Asociación Argentina de Agentes de Cámara de Internacionales, nos acompaña TCA Bursátil y REVA, quienes ellos ambas forman parte del Grupo Transatlántica. Y ahora paso ya sí a presentarles a Julio Roque Calgarino, que va a ser nuestro disertante y que nos va a exponer hoy. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y es magíster en Economía, profesor adjunto de la materia de macroeconomía en la Universidad Austral, y es experto en investigaciones bursátiles, ¿sí? Y él es el responsable, team leader de lo que es Research en TCA Bursátil. Dicho esto, ya le doy paso a Julio. Julio, por favor, cuando gustes, ya puedes comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder pasar un rato con ustedes, que espero les agregue valor. Así que bueno, sin más, cuando quieran, estoy a disposición de ustedes para arrancar. Bueno, comencemos conversando un poco lo que es el entorno internacional o el entorno internacional puntual que estamos navegando ahora. Pasado 23 de abril se publicó el último boletín del Fondo Monetario, donde el organismo nos van haciendo llegar las proyecciones que tienen sobre las variables económicas de cara a un año que empezó muy volátil, y esto de la mano principalmente de los cambios que Estados Unidos está llevando adelante en lo que respecta a su política comercial. Días antes que el fondo nos publique el World Economic Outlook, la directora gerente, que es Tania Georgieva, dio un discurso del cual yo destaco una oración que me parece que describe muy bien la razón por la cual llegamos al contexto que estamos viviendo hoy en día en lo internacional, y es que las tensiones comerciales fueron una olla a presión que estuvo hirviendo muchísimo tiempo y que ahora está a punto de desbordarse. Básicamente, la idea detrás de esto es, tuvimos un comercio internacional y una integración internacional que a lo largo de la historia reciente fue positivo para el crecimiento económico en general de todos los países, pero que trajo perdedores y que trajo ganadores. Y el hecho de que haya perdedores y ganadores erosiona la confianza en el sistema internacional y erosiona la confianza que existe entre los países. Concretamente, Estados Unidos vivió una asimetría en términos de lo que son los aranceles que recibe sobre sus productos y los que aplica sobre los productos importados. O sea, Estados Unidos a lo largo de la historia reciente fue bajando cada vez más sus aranceles y el resto del mundo no acompañó esa baja, se dio a velocidades distintas. Y el mundo a la vez empezó a introducir cada vez más cantidad de trabas para arancelarias. Y fue un poco el combo que se generó y que llevó al presidente Trump a accionar de la manera que accionó, con la suba de aranceles que está lejos de ser gratuita en términos de lo que es crecimiento económico global. En enero esperábamos que este año se fuese a crecer un 3,3% y que la cifra se volviese a repetir en el año 2026. Y ahora vamos a tener un 2025 de 2026 con un crecimiento económico global sustancialmente inferior. Además, agrego una cuestión que vimos con la publicación del último World Economic Outlook del fondo, una rareza. El Fondo Monetario, por lo general, plantea un escenario de crecimiento. Ahora plantearon tres. Tres, por la incertidumbre que existe hoy en día en torno a cuál va a ser el devenir futuro de la política comercial de Estados Unidos. Arrancamos con un escenario base, con todos los anuncios en términos de política comercial que tuvieron lugar entre el 1 de febrero y el 4 de abril, y las contramedidas que fueron poniendo cada uno de los países. Y ahí pasamos de un crecimiento de 3,3 2025-2026 a un crecimiento de 2,9 y 3% para los próximos 2 años. Ya vemos cómo
pasamos un escalón por debajo en la tasa de crecimiento económico global a causa de las medidas que se anunciaron entre el 1 de febrero y el 4 de abril. Ahora bien, tuvimos un 2 de abril, que es el famoso Liberation Day, que incluye una tasa mínima del 10% para todas las importaciones, pero tasas superiores para países como China, Japón y la Unión Europea. Entonces, ya con ese anuncio, ya si no contamos ese 2 de abril, hubiésemos estado un escaloncito por debajo del 3,3, hubiésemos estado en 3,2 para 2025-2026, pero lo que nos trajo ese 2 de abril, ese Liberation Day, nos pasó la tasa de crecimiento esperada a 2,9 y 3%. Y después, un último escenario, que fue esta cuestión de una pausa en los aranceles al resto de los países, excepto China, esa suspensión temporal, pero un endurecimiento sobre los aranceles que se le aplicaban a China, y eso no genera un cambio sustancial en lo que sería el escenario base que les dije de 2,9 y 3%, pero sí cambia cómo se reparte ese crecimiento entre los distintos países. Obviamente, el comercio internacional se vio golpeado, se esperaba que creciera un 2,5% en enero, y después con toda esta ida y vuelta que tuvimos de aranceles, vamos a esperar que crezca un 1,7%, con un impacto que se va a sentir mucho más en lo que son los países emergentes. Entonces, esas son las perspectivas de crecimiento. Si les parece, pasamos a lo que son las perspectivas de inflación. Bueno, la inflación a nivel global, siempre considerando el escenario base de crecimiento, o sea, el que yo les había comentado, el 2,9 y 3% para los 2 próximos años, implica una desaceleración a priori, al menos en 2025, desde el 5,7 que vimos el año pasado, la inflación promedio ponderada a nivel global, a un 4,3%. Podemos ver que a lo largo del año pasado, que se espera que tengamos este año, va a seguir dándose ese proceso de convergencia de las tasas de inflación a los objetivos que tienen los bancos centrales. Y si bien en términos generales podemos decir que la dinámica inflacionaria viene mejorando después de los picos post-pandemia y la irrupción de la guerra entre Rusia y Ucrania del año 2022, las proyecciones vinieron un poco apenas más desfavorables de las que teníamos en enero, a causa de toda esta cuestión del cambio en las políticas comerciales que está impulsando Estados Unidos y las reacciones de los otros países. Y por otro lado, obviamente, así como las proyecciones de crecimiento tienen una altísima incertidumbre, las proyecciones de inflación también tienen una altísima incertidumbre. En el caso de Estados Unidos es bastante complicado cuantificar cuánto va a ser la inflación. La última medición se mantuvo estable, que conocimos la semana pasada, pero el problema es, acá si los aranceles vienen a ser una medida transitoria, vienen a ser una medida permanente. En caso de que sea una medida transitoria, se espera que el impacto sobre la inflación sea un poco más alto, porque se esperaría que las empresas trasladen completamente el aumento de los costos a los consumidores. En cambio, si los aranceles fuesen más bien permanentes, habría una mezcla entre lo que sería el traslado a precios al consumidor y la compresión de márgenes de las compañías. Pero puntualmente, en el caso de Estados Unidos, el impacto de este aumento de aranceles es, naturalmente, se estima que sea inflacionario. Después, a nivel de cada uno de los países, vamos a ver qué es lo que pasa. Si quieren, continuamos ahora un poquito diciendo, ok, estas proyecciones de crecimiento las empezamos a ver por regiones, porque hablamos de un crecimiento económico global. Cuando voy a lo regional, hay algo muy positivo, que es el Fondo Monetario no me está anticipando recesión, ni a nivel global, ni tampoco en alguna región en particular. Después ya, si bajamos a nivel país, sí vamos a ver algunos casos que van a tener caídas en la actividad económica este año. Pero si agregamos regiones, no estamos viendo alguna región que caiga en recesión a causa de los cambios en las políticas comerciales que estamos viviendo. Quiero hacer un paréntesis también. Aunque no hubiese pasado nada en torno a los aranceles, ya hubiésemos perdido un poco de vigor en las tasas de crecimiento que tuvimos en los últimos 2 años, que hubiese sido algo bastante marginal. Dicho esto, vamos a ver un poquito cómo estamos en cada región. Lo que son las economías avanzadas, estábamos esperando que crecieran 1,9 y 1,8 en enero, y ahora, con el contexto que cambió, esperamos 1,4 y 1,5 para 2025 y 2026. En emergentes esperábamos 4,2 y 4,3, ahora pasamos a 3,7 y
3,9. Y si dentro de emergentes hacemos doble clic en lo que es América Latina y el Caribe, esperábamos 2,5 y 2,7 en enero, y ahora vamos a tener 2 y 2,4%. Obviamente en Latinoamérica tenemos impactos divergentes. No es lo mismo los desafíos que impone este contexto a países como Brasil que los que impone para países como México. Brasil pasa a anticipar un crecimiento del 2,2 a 2% este año, mientras que México se esperaba que tuviese un buen 2025 en enero, y ahora esperamos que se contraiga 0,3% en el año. ¿Por qué? Porque obviamente las presiones arancelarias a las cuales Estados Unidos somete al resto de los países son distintas, y también los países tienen características distintas. Brasil justo se destaca en ser un caso muy particular de un mercado interno muy fuerte, que permite absorber el producto que no se envía afuera, además de la particularidad de que Estados Unidos es superavitario en términos comerciales contra Brasil, lo cual pone a Brasil en una posición de candidato a un acuerdo, no diría de libre comercio, pero sí un acuerdo comercial en términos beneficiosos con Estados Unidos. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión es, bueno, cuando yo analizo el impacto de los aranceles, no es lo mismo para el país que los impone que para el país que los recibe. Los países que los imponen enfrentan lo que se llaman shocks de oferta, donde se espera que suban en general el nivel general de precios y que caiga el nivel de producto, y los países que los enfrentan suelen enfrentar un shock de demanda, para la redundancia, donde caen los precios y el producto. En ambos casos cae el producto, pero en los países que son, por decir de alguna manera, receptores de la suba de aranceles, cae el nivel de precios, y en los países que imponen los aranceles sube el nivel de precios. Y esto lo podemos ver cuando analizamos cómo se va a mover la economía de Estados Unidos y cómo se va a mover la economía de China. En Estados Unidos el crecimiento se iba a reducir de 2,7 que esperábamos antes a 1,8, que es una reducción del 0,7% para 2025. Y ese menos 0,7, menos 0,4, o sea, más de la mitad, se explica exclusivamente por la suba de aranceles que decidió el gobierno de Trump. Esto obviamente impone desafíos en términos de política monetaria. Ya sabemos que no está en el mejor momento en la relación entre Trump y Jerome Powell, que es el presidente de la Fed en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está cayendo el producto y está subiendo la inflación, que se espera que pase de un 2%, que se esperaba que íbamos a tener en enero para Estados Unidos, va a ser un 3% este año la proyección. Entonces, el mandato de estabilidad de precios de la Fed se ve desafiado, a la vez que la caída en el crecimiento económico está desafiando el segundo mandato de la Fed, que es el de pleno empleo, y ahí se genera un trade-off evidente. En China, la situación es distinta, porque se espera que el crecimiento, en vez de ser 4,6, sea 4, y la inflación que pase del 0,2 al 0. Entonces ahí se ve el efecto donde el país que recibe, porque China es principalmente un receptor de los aranceles de Estados Unidos, tiene un impacto a la baja en el nivel de precios. Y hay que tener presente que esto también son efectos consolidados, porque no es que en el mundo sucede solamente la guerra comercial y la suba de aranceles. El resto de la macro sigue funcionando y sigue haciendo su aporte sobre las dinámicas de crecimiento y de inflación. Solamente por citar un caso, muy probablemente en las experiencias anteriores que ahora no se validaron, el dólar como moneda se termina apreciando a nivel global, cosa que justamente no vimos este año, pero sí en las experiencias anteriores de aranceles hemos visto una apreciación del dólar. Eso le pondría un contrapeso al aumento de la inflación en Estados Unidos, y justamente lo contrario, el resto de los países receptores de aranceles, lo más probable es que sus monedas se deprecien en función de los patrones históricos, y justamente vimos lo contrario, y eso también generaba también un contrapeso, subiendo un poco la tasa de inflación. Y como si esto fuera poco, tenemos cadenas de suministro cada vez más complejas a nivel global, y estas cadenas de suministro, por sus características, pueden ampliar todo lo que son los efectos de aranceles y incertidumbre. Pensemos de que la mayoría de los bienes que se comercian en el comercio internacional son bienes intermedios, cruzan múltiples fronteras antes de ser convertidos en productos finales y llegar al producto, al consumidor final. Entonces, todos esos eslabones que tienen amplifican todo lo que es la incertidumbre y los efectos que tiene la política arancelaria. Para no cerrar este slide
con un mensaje desesperanzador, creo que acá aparece siempre una oportunidad. La oportunidad de que si los países moderan sus posturas y buscan nuevos acuerdos comerciales, obviamente las perspectivas de crecimiento pueden corregirse al alza. En este sentido, la recomendación que da el Fondo Monetario es el aceptar el desafío de que tenemos que ir a un sistema comercial que sea más claro y predecible, que atienda esas deficiencias de larga data que generaron que la situación actual desborde hacia lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, si les parece, abordamos un poco lo que es la inflación por regiones, y las ideas generales ya las comenté. Las economías desarrolladas, las proyecciones de inflación se revisaron al alza. Se destacaron dos casos, Estados Unidos y Reino Unido. Para mercados emergentes las revisiones son más bien mixtas, algunos países al alza, algunos países a la baja. En Estados Unidos predominan dos efectos, el efecto de la suba de aranceles y una inflación de servicios que está montando muy persistente. Otra economía que nos trajo sorpresa inflacionaria al alza fue el Reino Unido, con subas de una vez en precios regulados. En Asia más bien predominan las revisiones a la baja de la inflación, y en América Latina sorprendimos también con revisiones a la baja de las proyecciones de inflación que estaban haciendo a principios de año y a octubre del año pasado. Esta vez, gracias a Argentina, que se espera que tenga una dinámica inflacionaria más benigna a lo largo de 2025. En América Latina me gustaría levantar un punto en especial, que es Brasil. Brasil tuvo una inflación promedio del 4,4% el año pasado, se espera un 5%. El objetivo del Banco Central de Brasil es un 4% anual de inflación. Las tasas de interés tocaron piso a mediados de 2024 en Brasil y después tuvieron que empezar a subir. ¿Por qué? Porque empezó a subir nuevamente la tasa de inflación. Estamos frente a un caso puntual que ilustra lo que mostrábamos antes, una inflación que converge rápidamente a los objetivos de los bancos centrales en las economías avanzadas, pero que está mostrando un camino más bien de idas y vueltas en los mercados emergentes, puntualmente en América Latina. Con esto cerramos un poco lo que es el abordaje en la macroeconomía global y pasamos a lo que es abordar un poco la situación en Argentina. Bueno, a nivel local, 2024 fue un muy buen año, principalmente en lo que respecta a mercados financieros. Las valuaciones de los activos financieros subieron sustancialmente el año pasado, un sentimiento inversor que mejoró muchísimo, y vino un poco de la mano de los pasos que dio Argentina a la hora de normalizar su macroeconomía. Lo primero a destacar es la postura bien estricta que se tomó en torno a lo que es el gasto fiscal. Tenemos el primer superávit, tuvimos en 2024 el primer superávit fiscal en más de 14 años. A esto acompañó un saneamiento del balance del Banco Central y obviamente una política monetaria mucho más restrictiva en un contexto donde en 2024 seguimos operando con un cepo cambiario y controles de capitales. Cerramos el año quizás con un desafío puntual que era salir de ese cepo y apuntar a las reservas internacionales del Banco Central, a la vez que todavía no estamos en el lugar más deseable en términos de lo que son los niveles de pobreza. Entonces, se cerró el año 2024 con un principal desafío a atacar, que era la necesidad de liberar los controles cambiarios. ¿Por qué? Porque es una condición necesaria, diría que también no suficiente, para incentivar las inversiones extranjeras en sectores estratégicos que tanto estamos esperando. Obviamente, de la mano del proceso de desinflación y recuperación de actividad económica, el gobierno logró acumular un capital político interesante para las elecciones de 2025. Esto se observa en el gráfico que están viendo en los slides, que es el índice de confianza del consumidor, la última medición, la índice de confianza del gobierno, la Torcuato Itela, sería ICG, ahí encontré un leve error en la presentación, que dio 2,33% en la última medición, que si esta cifra se mantuviese estable, por ejemplo, por 6 meses más, en 2,33, sería un nivel muy consistente con un resultado electoral favorable al oficialismo en las elecciones de medio término. El índice de confianza del gobierno correlaciona muy bien con lo que es la performance de los oficialismos en las distintas instancias de elecciones que tienen, ya sea de medio término o presidenciales. Entonces, si se pudiese mantener este nivel de confianza en el gobierno, obviamente se apuntaló en el hecho de la desinflación y que ya se tocó el piso de actividad económica,
se esperaría uno que el gobierno tenga un muy buen desempeño electoral. Levanto un punto, sí, donde ya tenemos varias lecturas mensuales consecutivas a la baja, donde influyeron cuestiones puntuales como la volatilidad de mercado cambiario que tuvimos en marzo, que ya vamos a conversar, y lo que es eventos puntuales como fue el caso Libra. El último dato, 233 que están viendo, tiene la particularidad de ser una medición previa a este levantamiento de cepo parcial que tuvimos a mediados de abril, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, seguimos un poco con lo que es inflación. Lo que es inflación, esta postura estricta en torno al gasto fiscal, que nos llevó al primer superávit en 14 años, y el hecho de trabajar con un ancla cambiaria, que fue el famoso crawling peg, que en su recta final de vida se movía a una velocidad del 1% mensual. En menor medida, creo yo, opinión profesional, al saneamiento de pasivos remunerados del central, permitió una reducción notable de los niveles de inflación, que queda bastante evidente en el gráfico, y la inflación que teníamos en noviembre, diciembre de 2023, con lo que tenemos ahora. El corazón de este programa antiinflacionario que tuvo el gobierno, en mi opinión profesional, fue el ancla cambiaria y el ajuste fiscal que le dio sostenibilidad y permitió todas las expectativas en torno a ese sistema de casi tipo de cambio fijo que tuvimos a lo largo del 2024 y gran parte del 2025. Este esquema obviamente fue desafiado en dos ocasiones. La primera vez que se lo desafió el mercado en julio del año pasado, y ahí aparecieron los objetivos de base monetaria amplia, de hacer un esfuerzo más sustancial en lo que era controlar la oferta de dinero en la economía, definiendo un agregado monetario ad hoc, como fue en ese momento la base monetaria amplia. Y después el segundo desafío que hubo sobre este esquema cambiario fue toda la antesala a la discusión del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo de este año. En términos generales, podemos decir que el primer año de gestión del gobierno, lo que era 2025, al menos en materia inflacionaria, tuvo un éxito inicial que es indiscutible. Tras la devaluación 2024, el pico fue en diciembre de 2023, perdón, el pico de inflación fue en 25,5, ya en abril de 2024 estaba en 8,8 y en noviembre en 2,4. Se cerró el año pasado en 118% de inflación, este año se espera en un rango entre 18 y 23, con un dato del último World Economic Outlook del fondo en torno a 20. ¿Qué agregar sobre los datos de inflación? Obviamente tuvimos un leve mal dato en el mes de marzo, que habrá que ver, que a priori no se anticipa, eso lo voy a contar mejor, no se anticipa un nuevo mal dato en abril, lo cual es positivo, pero bueno, hubo ahí como una especie de parate en el proceso desinflacionario durante el mes de marzo, donde pasamos de 2,2 y 2,4 en enero y febrero a 3,7 en marzo, donde me parece que echarle la culpa al ajuste de precios de educación no vale la pena, porque si educación no se hubiese movido, yo hubiese tenido aún así una inflación, al menos en Gran Buenos Aires, que fue 3,9, hubiese sido 3,5 y ya era más alta que el 2,2 y 2,4 que veníamos viendo. El protagonista fue más bien alimentos y bebidas. Pero bueno, aún con este dato de 3,7, la inflación se proyecta en un escenario base del 20%, que sería consistente con que el promedio de acá hasta fin de año sea de un 1,1% de inflación mensual. Obviamente será más alto al principio y más bajo después. En ese más alto al principio me metería ahora en el siguiente slide en lo que es qué esperar para la inflación en el mes de abril. Las primeras proyecciones no sugieren que, a pesar de que tuvimos un avance del tipo de cambio oficial de en torno al 9% en abril, no sugieren que la inflación se vaya a acelerar por encima del 3,7 que vimos en marzo. Las estimaciones están en un rango entre 2,2 y 3,9, como les estoy mostrando, son estimaciones de distintas consultoras. 2,2 la más baja es de IPC Online y 3,9 es la medición de alimentos que realiza la consultora EcoGov. O sea, no se ve un entorno inflacionario sustancialmente superior como consecuencia de la liberación de los controles cambiarios, que podemos abordar un poco más en profundidad. Bueno, continúo ya con lo que es actividad económica en el siguiente slide. Bueno, acá después de la devaluación que tuvimos en diciembre de 2023, combinada con una política fiscal contractiva, por lo general la política fiscal contractiva suele impactar favorablemente sobre el nivel de actividad, la economía tocó piso en abril de 2024 y fue un proceso de recuperación. Y si miramos el EMAE sin estacionalidad, que es el gráfico que están viendo en la pantalla, ya tenemos
al indicador un 8,9% por encima de lo que fue el piso que se tocó en abril de 2024. Esta comparación punta a punta se realiza entre abril 2024 y febrero del 2025, porque los datos de actividad económica por lo general son datos que tardan en procesarse y se conocen prácticamente 2 meses después de cuando ocurrieron los eventos que le dan origen a la medición. Y yendo a datos de una frecuencia menor y pensando que podemos esperar del PBI, el año pasado tuvimos una caída en torno al 1,7%, y el fondo está anticipando 5,5 y 4,5% de tasas de crecimiento del Producto Bruto Anual para lo que es el año 2025 y 2026. Así como tuvimos en el mes de marzo un desliz inflacionario, en el siguiente slide les voy a mostrar que quizás también veamos en términos de actividad económica un pequeño parate en el mes de marzo. Estimaciones de Orlando Ferreres hablan de que la actividad habría caído un 1,2% mensual sin estacionalidad en marzo, aunque mostrando un crecimiento 7,8 y 7,3 en lo que es el interanual y el trimestre. Esta caída se explica principalmente por un rubro, que es electricidad, gas y agua, de la mano de una menor demanda de electricidad del sector residencial, que es lo que nos lleva al dato desfavorable del mes de marzo, entre otras razones. Pero bueno, acá vemos un pequeño parate que probablemente se adjudique a lo que es tanto el entorno de incertidumbre que se vivió en el plano local como en el plano internacional durante el mes de marzo, y ese entorno de incertidumbre tenga un correlato, al menos un parate en lo que es la actividad económica en el mes de marzo. Y ya cerrada la cuestión de actividad económica, me quiero mover un poco a lo que es el sector externo. Lo que es el sector externo, desde que asumió el gobierno en el diciembre del año 2023 hasta marzo de 2025, el Banco Central tuvo una performance compradora de dólares innegable en torno a 23.000 millones. El problema fue que esa performance de compra de divisas del central de 23.000 millones se tradujo en reservas brutas por 3.500 millones nada más. O sea, son números sustancialmente diferentes. ¿Qué hay que tener presente en esto? Y simple, que muchos de los dólares que se compró el Banco Central en el mercado oficial de cambios los tuvo que utilizar para pagar deuda contra bonistas, los bonos globales, los reales, y pagar organismos internacionales, porque Argentina no está inserta en los mercados internacionales de crédito. Por otro lado, muchas de las compras de dólares que hizo el Banco Central, principalmente el año pasado, y el doble clic en el segundo semestre, tuvieron como origen no la cuenta corriente, que fue la protagonista en el primer semestre, sino la cuenta financiera, de la mano de tanto el blanqueo de capitales como el hecho de ese boom de emisiones de deuda corporativa que aprovecharon que se blanqueaba dinero y que buscaba oportunidades de inversión. Las empresas decidieron salir a colocar deuda y por la normativa que tiene nuestro cepo, deuda en dólares que se coloca, deuda en dólares que se liquida en el mercado oficial de cambios, y el comprador del otro lado era el Banco Central. Entonces tuvimos un primer semestre 2024 con el típico ajuste de cuenta corriente en Argentina, de la mano de un tipo de cambio real más alto, y una caída en la actividad económica. Eso le permitió al Banco Central que compre reservas, y después esa dinámica de la cuenta corriente cambiaria se paró. Y ya acumulamos 10 meses de déficit de cuenta corriente cambiaria. Entonces, si los dólares nos dejó de aportar la cuenta corriente, los pasó a aportar, como les dije antes, en el segundo semestre, la cuenta financiera. Acá pienso que hay algo positivo a tener en cuenta, que es que por un lado tenemos los datos base caja y los datos de vengados, uno los publica el Banco Central, otros los publica el INDEC. Entonces, cuando nosotros vemos los datos de INDEC de vengado, vemos que estos déficits de cuenta corriente no son tales y que los déficits comerciales o los saldos comerciales más acotados en base caja no se terminan verificando tanto en el de vengado. Y ahí teníamos una medida que estaba jugando, que era el famoso tipo de cambio blend, donde las exportaciones se liquidaban el 80% en el mercado oficial de cambios y el 20% se podía liquidar en el mercado financiero. Entonces, ahora tenemos que ver con la eliminación de este requerimiento por acuerdo del Fondo Monetario Internacional, si los flujos en base caja se empiezan a acomodar, como para hablar si estamos en una situación de tipo de cambio real sostenible, ¿no? Entonces, quizás la conclusión que yo sacaría de esto es que la tesis de que el tipo de cambio real se nos apreció, tiene cierta validez, en el sentido de que la cuenta corriente dejó de aportar los dólares para comprar el Banco Central a partir del segundo semestre y de vuelta acumula 10 meses consecutivos de déficit, aunque el hecho de que
en INDEC no estemos viendo déficit ni de cuenta corriente ni comerciales, le quita fuerza. Dicho esto, no es deseable, independientemente de que podamos saber cómo quedamos parados en términos de flujo en el tipo de cambio real cuando se publiquen los próximos datos, nunca es deseable que un tipo de cambio real se atrase muy fuerte, y hoy ya tenemos, entre lo que fue el saldo cambiario de diciembre y el acuerdo con el fondo, tuvimos un 50% de caída en lo que es el tipo de cambio real multilateral. Y como dije, bueno, acuerdo con el fondo, en el siguiente slide me gustaría hacer un doble clic en eso, en qué fue lo que Argentina terminó arreglando con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo llegó el 11 de abril, yo estaba entrando a dar clases cuando el ministro Caputo estaba dando su conferencia de prensa, así que no la pude escuchar en vivo, pero bueno, me tuve que informar después en el post, y la verdad que lo principal del acuerdo con el fondo fue un nuevo esquema cambiario, con una flotación entre bandas y el fin del crawling peg, y una significativa flexibilización del cepo, especialmente para lo que son personas humanas residentes en Argentina. A esas personas humanas residentes prácticamente se le eliminaron todas las restricciones existentes. No fue así el caso para las personas jurídicas residentes o personas humanas o jurídicas no residentes. Pues vamos a hacer un doble clic en cada uno de estos casos. Bueno, para las empresas evidentemente persisten restricciones como el parking y la famosa restricción cruzada. Se anunció un nuevo PREAL para resolver los problemas de stocks todavía existentes, y ese nuevo PREAL ya estuvimos conociendo algunas novedades en los últimos días. Esta banda cambiaria tiene un ancho inicial del 40%, arranca en un piso de 1.000 y tiene un techo de 1.400, se ajusta un 1% mensual. Ahí hago un paréntesis. Se ajusta un 1% mensual las puntas de la banda, pero la inflación promedio de acá hasta fin de año se espera que sea 1,1. Son levemente apreciadoras del tipo de cambio real en las bandas. Y bueno, además del esquema de bandas cambiarias, se definieron reglas más claras de intervención en el mercado de cambios. Antes teníamos una intervención que era prácticamente bidireccional y discrecional. El Banco Central compraba o vendía en función de que el crawling peg estuviera en torno al 1%. Y ahora compran el piso de banda y venden el techo, aunque el acuerdo firmado con el fondo tiene una particularidad que genera ahí un contrapunto con lo que son las declaraciones que hacen muchos funcionarios del equipo económico, que es que las compras dentro de la banda están previstas. O sea, el acuerdo que firma Argentina con el fondo dice que dentro de las bandas cambiarias se puede comprar, y más, se debería comprar para cumplir un objetivo de acumulación de reservas que nos pone el acuerdo. Tampoco se prevé intervención en lo que es el mercado de futuros y los tipos de cambio financieros, excepto eventos puntuales de volatilidad. Y en lo que es la política monetaria, se termina este control de la base monetaria amplia para pasar a un agregado monetario más tradicional, el M2, y una tasa de interés que pasa a ser más bien endógena y no exógena, es decir, que ya no sea tan relevante las reuniones de directorio del Banco Central para lo que es la fijación de tasas, sino que el mercado ya pasa a tener un mayor protagonismo en lo que es la fijación de tasas de interés. A cambio de todo este combo, obtuvimos 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones de libre disponibilidad y adicionales de otros organismos, que nos llevan a 23.100 millones de dólares para el año 2025, a lo que se le sumaría lo que es esta línea de crédito específica que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que podríamos acceder en caso de shock global. No se conocen los montos exactos, pero México en la crisis del tequila consiguió 20.000 millones de dólares de parte de esta bota de financiamiento. Así que bueno, con el acuerdo con el fondo se vino el ajuste en lo que es el régimen cambiario, que es lo que gustó con el siguiente slide. Y acá aprovecho para ver si le puedo sumar, no tanto desde lo macro, pero sí más desde lo micro, un aporte a los presentes, en qué fue lo que cambió. En primer lugar, se eliminaron, como les dije antes, las restricciones cambiarias, es decir, el cepo para las personas humanas residentes, y el fin de la famosa comunicación A7340 del Banco Central, que dice que cuando una persona humana residente, por ejemplo, compraba dólar net, para contado con liquidación, eso no podía quedar en su cuenta comitente, tenía que necesariamente terminar en un banco. Yo hablo siempre de salida parcial de cepo y no total, simple, porque es prácticamente total para esas personas humanas residentes y los otros jugadores siguen teniendo algunas restricciones. Por ejemplo,
la famosa restricción cruzada, que decía que si uno operaba en el mercado oficial de cambio, después no podía operar en el mercado de contado con liquidación por una determinada cantidad de tiempo. Las personas humanas ya no enfrentan esa restricción. Ahora las personas jurídicas sí. Entonces las personas jurídicas todavía no pueden operar en un mercado de cambios y en el otro. Lo que sí tuvieron las personas jurídicas fue un indulto. Es decir, para todas las operaciones que realizaron quizás en el mercado de capitales, dolarizarse, las que hicieron hasta el 11/4 se las perdonan y les dejan volver al mercado oficial de cambios. Y esto tiene un efecto, yo creo, bastante positivo, al menos que son circuitos de negocio y comercio exterior. ¿Por qué? Porque se tuvieron que armar, en algunos casos puntuales, estructuras para poder canalizar pagos al exterior que eran tremendamente complejas, que derivaron en gastos que tuvieron que implicar aperturas de cuentas en el exterior, esas constituciones de sociedades en el exterior. O sea, se tuvo que esforzar, se tuvieron que movilizar muchísimos recursos económicos y de tiempo para armar estructuras para hacer algo tan simple como pagar al exterior. Ahora, con este indulto de la restricción cruzada, si una empresa estuvo canalizando pagos, que sea a través de contado con liquidación en el mercado de capitales, ahora puede volver, porque se le perdonan todas las operaciones que realizó en ese mercado hasta el 11/4, puede volver ya a operar el mercado oficial de cambios y volver a los canales tradicionales con los cuales operaban o canalizaban sus operaciones de comercio exterior. Y eso pienso que es un efecto micro positivo, donde hay recursos que quizás dejan de tener que movilizarse a la hora de hacer algo tan simple como pagar al exterior. Como obviamente seguimos teniendo un marco de cepo cambiario, es importante que el equipo de COMEX con el que uno trabaja siempre sea muy profesional, porque todavía hay que seguir cumpliendo un montón de regulaciones. Por ejemplo, esta restricción cruzada, si las operaciones que hiciste hasta el 11/4 te las perdonan, pero si el 15/4 volviste a hacer una operación restringida, de vuelta se te cae el acceso al MUL por una determinada cantidad de tiempo. Entonces, todavía sigue siendo muy importante recibir asesoramiento en términos de comercio exterior de equipos profesionales en el área, pero ya estamos ante una ventana de oportunidad para descomplejizar de vuelta algo tan simple como realizar un pago en el exterior. Después, en lo que respecta a exportaciones, se eliminó el dólar blend, como les dije antes, y de la mano de que se elimina el dólar blend y de que se permite arbitrar la diferencia, como ahora los inversores persona humana pueden operar en ambos mercados y pueden arbitrar diferencias. Esto permite que se cierre la brecha cambiaria y también que se cierre la brecha entre lo que es la cuenta corriente cambiaria, es decir, lo percibido en el mercado de cambios, y lo que eventualmente muestra como devengado el INDEC. Eso se ve tanto en cuenta corriente como lo que se ve en realidad más especialmente en lo que es balanza comercial. Se flexibilizaron los pagos para las operaciones de comercio exterior y también se permitirá el pago de dividendos a accionistas del exterior a partir de los ejercicios que finalizan a partir del 1 de enero de este año. Después se autorizó a personas no residentes a acceder al MUL sin conformidad previa para repatriar inversiones. Este es un guiño a carry trade de inversores internacionales, que esas posiciones estaban en mínimos históricos en lo que refiere principalmente a lo que es la historia reciente, y hablamos de esta emisión de un nuevo preal, del cual están surgiendo muchas novedades, y que se estima, tenemos dividendos sin girar al exterior por 9.000 millones de dólares, eso es lo que fue los giros históricos que realizó Argentina en dividendos al exterior, y después lo que efectivamente pudo salir en los años que tuvimos de cepo. Obviamente estos 9.000 millones probablemente no terminen demandando un nuevo preal, porque sería tomar un supuesto de que esa plata de dividendos quedó ociosa todo ese tiempo, y sabemos que no quedó ociosa. Muchas empresas internacionales hicieron, por ejemplo, inversiones en real estate para analizar los dividendos, o hicieron inversiones financieras, hay que ver que sea el momento óptimo de salida o no. Entonces, eso fue el cambio que nos trajo, o los cambios que nos trajo el fin del cepo cambiario. Y ya para entrar al cierre de mi presentación, quería decir, bueno, habiendo visto o habiendo repasado lo que es el contexto internacional, habiendo repasado lo que es el contexto local, podemos plantear un rápido análisis FODA de lo que es el contexto macro y el plan macroeconómico que tiene el gobierno, en pos de que esto nos ayude a la toma de decisiones cada uno de nosotros en nuestros negocios particulares. Yo tengo que hablar de las fortalezas que tiene la economía argentina, el programa económico actual, y te diría nuestro país en general. Es, en primer lugar, la posición fiscal ordenada. Eso fue un game changer. El hecho de que el piso de actividad económica ya se tocó, entonces el espacio es obviamente a la suba.
y que tenemos una inflación a la baja que hace muchísimo tiempo que no veíamos. Eso se convirtieron en fortalezas para la economía argentina actualmente y, como les dije antes, eso apuntala lo que es la imagen positiva de la dirigencia actual del gobierno. Después tenemos algo que para mí es muy trillado, que es, siempre decimos, Argentina tiene todo. Argentina tiene recursos naturales del agro, tiene recursos de energía, tiene recursos mineros, y quería hacer hincapié en que ese sector que se le está poniendo muchas fichas a su desarrollo, todavía tiene mucho para dar, es el sector de oil and gas y el sector de minería. Inversiones o oportunidades que están a la espera de ser canalizadas, pero eso todos estamos al tanto de que se descubrieron uno de los yacimientos más grandes de minerales de cobre recientemente entre la frontera entre Argentina y Chile, lo cual refuerza esta oportunidad, esta fortaleza que tenemos en Argentina, el hecho de la disponibilidad de recursos naturales que permite generar oportunidades de inversión en esos sectores. Ahora, si tengo que tomar cuáles son las debilidades que tenemos hoy de la macro, del programa económico y de la dirigencia, diría que hoy tenemos todavía una minoría parlamentaria que le hace difícil al gobierno llevar adelante reformas estructurales fuertes, muchas de esas mencionadas en el acuerdo con el Fondo Monetario, como es una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional, siempre todo en pos de hacer más competitivo al país. Después el gobierno tiene cierta propensión a la apreciación cambiaria, eso quedó bastante evidente de lo que son las declaraciones y los puntos de conflicto que hay a veces entre el objetivo que le pone el fondo de comprarme reservas y el hecho de que le haya permitido comprar reservas dentro de las bandas y el gobierno porfiando de alguna manera en comprar en piso de banda solamente. Entonces, el gobierno busca cuidar la desinflación, por eso tiene la actitud que tiene, busca poner la desinflación como primer objetivo al cual se subordinan todo el resto de los objetivos. Entonces, se tiene que pagar un costo y está eventualmente ese costo ese puede llegar a venir en términos de apreciación cambiaria. Julio, perdóname que te interrumpo. Si te parece, vamos cerrando en 1 o 2 minutos, así llegamos con las consultas y demás, ¿te parece? Sí, perfecto. En 1 o 2 minutos ya estaríamos prácticamente finalizando. Gracias, muy amable. Bueno, en lo que es debilidades, de vuelta, marcaría eso, la propensión a la apreciación cambiaria. Después una política monetaria que parece ser bastante rígida. Dentro de las bandas no se mueve la oferta monetaria, y si eventualmente llegamos a tener escasez de pesos, y esa escasez de pesos, como mantengo la oferta monetaria fija, no se soluciona el desbalance entre la oferta y la demanda de pesos, se puede llegar a redundar en tasas de interés al alza, y esas tasas de interés al alza podrían llegar a redundar en presiones sobre la actividad económica o venta de dólares que de vuelta podría deprimir más el tipo de cambio. Entonces ahí voy a lo que es las amenazas. Justamente el gobierno tiene una... toco las oportunidades rápidas por hacer las amenazas. Las oportunidades pienso que es la liberación total del cepo de la mano de una macro que se sigue ordenando, que es un reclamo que muchos inversores internacionales están haciendo como para terminar de materializar inversiones en términos de la economía real. Y después la otra oportunidad que tenemos es básicamente que el gobierno logre ganar las elecciones, eso empujaría aún más el riesgo país a la baja, quizás nos daría la oportunidad de reinsertarnos en los mercados globales de crédito, que eso prácticamente sería como otro hito de éxito en lo que es el plan económico. Y obviamente una buena performance electoral le da un buen punto de partida al gobierno para llevar adelante reformas estructurales. Y finalizo con las amenazas ya. El gobierno, como les dije antes, tiene una debilidad, que es su propensión a la apreciación cambiaria, busca señalar continuamente que el tipo de cambio se tiene que ir al piso de la banda. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿el piso de banda tiene un tipo de cambio real que sea consistente con superávit comerciales y de cuenta corriente? Y acá el staff report del fondo es muy claro, dice que el tipo de cambio real tendría que ser entre un 15 y un 25% superior al que tuvo el primer trimestre de 2025 para estar, digamos, en los niveles que sugieren sus modelos econométricos. Obviamente puede fallar, pero si yo tengo que tomar ese 15 a 25% superior al tipo de cambio real del primer trimestre y lo tengo que traducir en términos de, che, Julio, ¿cuánto vale el dólar? Ahí el valor del dólar que nos sugiere el modelo del fondo es entre 1.265 y 1.394, siendo el precio de ayer aproximadamente 1.204. Ahora bien, otro punto a tener en cuenta es
Ojo que el piso de banda tiene un tipo de cambio real, tomo los 1000 como referencia de piso de banda, si bien después se va ampliando eso, los 1000 de piso de banda, hay que tener ojo, es un tipo de cambio real consistente con la recta final de la década del 90, que tuvo básicamente como característica caída de actividad económica y déficit de cuenta corriente bastante importante. Entonces ahí hay que hacer un trabajo sobre todo lo que es competitividad, que yo creo que un gran paso ya se dio, que fue la eliminación de las retenciones a los productos industriales. Entonces, bueno, quedan dos amenazas, como para cerrar. Una es si eventualmente el gobierno decide que los objetivos de la reserva pasan en un segundo plano, en función de cuidar la desinflación, es, el mercado, ¿cómo se podría llegar a tomar un incumplimiento de los recuerdos de los objetivos que pone con el fondo? Esto es difícil de cuantificar, porque por un lado el fondo ya nos desembolsó gran cantidad de la plata, pero por otro lado no es deseable que las reservas sigan en una posición tan endeble, y por otro lado es cómo este contexto internacional terminará impactando sobre Argentina y, bueno, obviamente cómo se termina desenvolviendo la cuestión en torno a los aranceles. Dicho esto, ya por mi parte, Sergio, doy por finalizada la exposición. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por tu participación. Muy claro cada uno de los puntos que has desarrollado, fueron muy claros, nos ayudaron a comprender un poco más lo que está sucediendo a nivel internacional y a nivel local también. Vamos a tratar de construir una conclusión como para poder amalgamar todos estos temas que ha tocado Julio tan claramente, como para que podamos llevarnos un concepto y finalmente vamos a estar trabajando sobre una o dos respuestas que hemos recibido varias consultas en PIR y así lo hacemos rápido y quizás Julio nos puede contar alguna de ellas. Como título genérico podríamos decir que debiéramos construir resiliencia en un mundo volátil. Previamente, antes de la pandemia o durante la pandemia, conocimos una palabra que era resiliencia, que tuvimos que entender el esfuerzo que teníamos que hacer para poder comprender el contexto en el cual estábamos atravesando. Y hoy en día pareciera que a través de lo que nos estuvo mostrando Julio y lo que estamos viviendo permanentemente en los negocios, debiéramos construir una resiliencia para poder trabajar con la volatilidad. Y dentro de este gran título, es como que podemos encontrar tres grandes bloques, ¿no? El panorama global, lo que sería Latinoamérica y Argentina, y lo que sería una verdadera competitividad. Dentro del panorama global debemos adaptarnos o quedarnos atrás. ¿Por qué? Porque, como bien Julio nos dijo, nos manifestó, claramente que dejó muy detallada la desaceleración económica que vive de una manera desigual los países en desarrollo versus los países desarrollados. Fundamentalmente en los países en desarrollo, cuando hablamos de Asia y Latinoamérica, cómo juega el contexto de la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China y todavía la persistente inflación que no vuelve a estar en la posición anterior al momento de la pandemia. Seguimos teniendo esos desafíos, nos plantean desafíos, la rigidez monetaria plantea también una rigidez sistémica, y en este punto, desde el punto de vista del panorama global, quienes anticipen esos riesgos y fortalecen sus redes, ganan una posibilidad de tener una ventaja comparativa. Bien, eso sería como un primer punto, una primera aproximación. Con respecto a Latinoamérica y Argentina, podemos decir que, bueno, sabemos que Argentina, como bien decía Julio anteriormente, a través del acuerdo del Fondo Monetario, esta incipiente salida del cepo nos permite tener unas reglas del juego más previsibles, ¿sí? Con sectores encima de eso suman como la energía y la minería, tenemos grandes motores como para poder trabajar en este punto y comenzar a hacer frente a toda esta incertidumbre y volatilidad que hablábamos como título. Latinoamérica, como región, debiera comenzar a trabajar en dejar de lado el foco del bajo precio y priorizar las cadenas de suministro colaborativas. Eso sería muy importante. Y como tercer punto de este gran título de volatilidad, ponemos y hablamos de la verdadera competitividad, que tiene que ver, la competitividad se da por las relaciones estables, ¿sí? Digamos, sabemos que permanentemente el mundo cambia, permanentemente es volátil, debemos priorizar estos acuerdos, debiéramos priorizar acuerdos de largo plazo, ¿sí? En contraposición con respecto a la carrera de precios bajos, que deriva siempre en cuestiones que afectan nuestra operatoria o en la calidad de nuestros servicios o en la calidad de nuestro desarrollo de producción.
Decimos entonces que en este punto estaría bueno remarcar que invertir en la previsibilidad, ¿sí? Que nosotros podamos ser más previsibles desde los contratos claros hasta mecanismos compartidos, ¿sí? De mitigar los riesgos, nos va a permitir ser más previsible en toda la cadena de negocios. Como cierre y para no poder extendernos y poder llevarnos a una conclusión, un cierre de esta conclusión, nuestras mayores fortalezas, ¿sí? Radica en poder construir una red de relaciones sólidas en el proceso y ser más predecibles, aún en momentos de crisis, dado que cada uno de quienes formamos toda esta cadena, todos los actores, ¿sí? Somos quienes son los facilitadores de poder llevar adelante esto. En esta sala que tenemos hoy de asistentes, tenemos clientes que se dedican a la logística, personas que son clientes, que son proveedores, asociaciones. Todos formamos un ecosistema donde nos hacemos más fuerte y nos hacemos más previsibles en nuestro relacionamiento con los negocios. Hoy tenemos una lección que tomar, como digamos, los invito a reflexionar para ver si podemos trabajar repitiendo las viejas fórmulas que nos desgastan o ser facilitadores del cambio, esto que decía, y comenzar a cooperar para crear valor estable. Eso es lo que me gustaría que quedar como cierre de esta conclusión. Y si les parece, ahora yo paso a ver si podemos hacer una pregunta o dos de todas las que tenemos. Si me aguardan un instante, ya mismo se las comparto. Aguárdenme. Tenemos una consulta, Julio. A nivel global, ¿cómo creen que la configuración del comercio internacional y los nuevos aranceles afectarán a las economías emergentes? Bueno, a ver, eso un poco lo tocamos, evidentemente, por un lado se lesionó lo que es el crecimiento económico, eso fue evidente en torno a las proyecciones que yo marqué al principio, y por otro lado, después lo que implica los flujos de comercio internacional, se espera que sufran más en lo que son países emergentes que en lo que es el mundo desarrollado. Entonces, evidentemente, el impacto, al menos macroeconómico, de lo que es la cuestión de aranceles, ha lesionado en economías emergentes lo que es crecimiento y ha lesionado lo que son los flujos de comercio internacional que se espera que manejen, si es que se termina de materializar toda esta cuestión arancelaria. Obviamente siempre estamos ante la oportunidad de que los gobiernos decidan cambiar su postura. Y evidentemente un cambio de postura que nos lleve a tener una conversación más seria en cuanto a las reglas de comercio internacional es la oportunidad que yo pienso que tienen todos los mercados, especialmente los emergentes, que son los que más sufren con este cierre, de verse más beneficiados. O sea, repensar el sistema de comercio internacional que tenemos, de vuelta, para que no sea como lo fue para muchos países durante muchos años, una causa de encono con el resto del mundo, sino que sea una oportunidad de crecimiento. Perfecto, Julio. La última, así ya podemos cerrar. Tenemos muchas, van a quedar en cola, pero bueno, los invitamos, por supuesto. Vamos a seguir en contacto. Nos pueden escribir cuando gusten. Luego seguramente van a recibir todo el material y la grabación del webinar. Pero hacemos una última, Julia, ¿te parece? Bien. Perfecto. ¿Qué señales debería observar el empresariado para anticipar una estabilización duradera en el plano económico y financiero local? Bueno, acá son dos cuestiones que me gustaría hacer hincapié. Bueno, la primera, antes que nada, es, bueno, estamos, como siempre, los años eleccionarios en Argentina son un test drive importante, son una prueba para todos, no solamente para quienes aspiran a renovar o acceder a sus cargos, sino también para los que estamos en la actividad económica diaria, sin importar el tamaño. En ningún país como en Argentina las elecciones se viven de la manera que se viven. Entonces yo pienso de que en este sentido un resultado electoral que me permita anticipar que se van a llevar adelante las reformas estructurales que nos van a derivar en competitividad, en algún punto me brinda sostenibilidad sobre lo que ya se fue construyendo en términos de macroeconomía. Y acá vuelvo de vuelta con algo que dije. En el staff report del fondo se dice, como les comentaba antes, el tipo de cambio real del primer trimestre de 2025 tendría que ser entre un 15 y un 25% más alto.
Eso, si yo lo llevo a precio billete, 1.265, 1.394, obviamente se va ajustando por inflación, pero está esa preocupación de la apreciación cambiaria. Entonces yo pienso de que para compensar esa apreciación cambiaria es necesario, de vuelta, encarar las reformas que nos permitan ser más competitivos, que no solamente la fuente de competitividad sea mover la moneda, pero que tampoco nos vayamos al otro extremo donde la moneda tiene que ser, de manera local tiene que ser excesivamente cara y apreciada, de manera que beneficie a unos pocos y termine condenando a muchos sectores. Yo pienso que las dos puntos monetarios, uno, que el entorno político nos permita que las reformas estructurales nos permiten ganar competitividad lleguen, en primer lugar, y en segundo lugar es, de vuelta, ir monitoreando mucho lo que es si el tipo de cambio real se aprecia de manera significativa y si eso implica que los flujos de balanza comercial y de cuenta corriente empiezan a ponerse persistentemente negativos. Y una señal de un hito exitoso para el plan económico de vuelta es Argentina, que se tiene que reinsertar en los mercados de capitales internacionales, tiene que poder volver a renovar su vencimiento de deuda, salir de la dinámica actual donde parecemos, con perdón de los presentes, un almacén que tiene que pagar con la caja los distintos gastos de deuda que tenemos que hacer frente principalmente de deuda externa. Perfecto. Bueno, Julio, nuevamente muchas gracias. Dejamos acá con las consultas. Seguramente vamos a seguir en contacto, donde van a poder seguir escribiéndonos. Yo les quiero dar las gracias en nombre de Hanseática por haberse conectado a nuestro webinar. Le agradecemos nuevamente el acompañarnos y el respaldo a la ASI, a Rebas y a TCA Bursátil. Y esperamos encontrarnos en otro webinar y verlos pronto. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hasta luego.